de primer delito de primer grado y otros múltiples cargos. Él utilizó un arma peligrosa que era un cuchillo. Esos cargos tienen una sentencia máxima de sentencia o la pena de muerte o cárcel perpetua. Así que nosotros hemos pedido actualmente que Nick Reiner se encuentre recluido sin fianza. Y antes de anunciar estos cargos, yo quiero también presentar esto, que son solo cargos. Los cargos no son pruebas. Las pruebas son algo que vamos a presentar en un tribunal para cumplir con los estándares de aprobación, como tenemos que hacer en todos los casos penales, que bajo ninguna duda razonable tenemos que hallar que con el jurado se puedan probar esos cargos que hemos presentado. En este momento, en relación al proceso, bueno, una vez que se presenten los cargos esta tarde, Nick Reiner va entonces a comparecer. Él está pasando un vistazo bueno de los médicos, a la autorización médica. Eso se hace todo el tiempo, cada vez que va una persona a la cárcel. Una vez que le den el visto bueno, entonces se le van a presentar los cargos, luego se declarará culpable o inocente. Así que en estos casos, cuando se involucran miembros de la familia, son de los casos más difíciles y más desgarradores que esta oficina enfrenta, por sobre todo la naturaleza brutal y personal de los delitos. Rob Reiner era un actor brillante y director brillante, una fuerza icónica en nuestra industria de entretenimiento durante décadas. Su esposa Michelle Singer Reiner también era igualmente una fotógrafa icónica y productora. Así que la pérdida va más allá de una tragedia. Nosotros nos comprometemos a entonces que el asesino rinda cuentas ante la justicia. Quiero darle las gracias al jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonald, y Alan Hamilton, también de la policía, y capitán Scott Williams, toda la división Robbery Side, que han estado trabajando las 24 horas del día para recoger las pruebas que hemos entonces utilizado para presentar los cargos. También tengo una asistente, María Ramírez, que va a trabajar conmigo, director de cargos especial, John McKitty, y también nuestro encargado, Craig Hum, y 2 fiscales que van a liderar a la fiscalía la acusación, Habib Belian y también Jonathan Chalk. Van a entonces a traer décadas de experiencias para que este asesino rinda cuentas por sus acciones. En este momento, de nuevo, quiero repetir, van a escuchar en los medios rumores, van a escuchar especulaciones, van a escuchar testimonios a oídas, pero son quizás fuentes no confiables. Si no viene del abogado distrital o del condado o del tribunal como tal o del forense o cualquier otra persona autorizada, no es la correcta. Así que en el momento apropiado se presentarán las pruebas en el tribunal. Así que les pido paciencia hasta que logremos hacer eso. Por favor, no confíen entonces en especulación, rumores o testimonio a oídas para entender qué fue lo que pasó en este caso. Ahora le voy a dar la palabra al jefe McDonald. Buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Y con gran tristeza tenemos que abordar la pérdida de Robert y Michelle Reiner. El 14 de diciembre, nuestra división del oeste de Los Ángeles respondió a una investigación en el 200 South Chao, en la Avenue, en la dirección de Brentwood. Cuando llegaron a ese sitio, descubrieron los cuerpos del señor y la señora Reiner. Los detectives de la división y los especialistas inmediatamente iniciaron una investigación exhaustiva. Las pruebas que llevaron al arresto de su hijo Rick Reiner, que fue bajo custodia esta tarde en la noche,
y en la sección East Park de la ciudad. Hoy el condado está en este momento presentando cargos formales en contra del señor Reiner por la muerte de sus padres. Este caso es muy personal, no solamente para la familia Reiner y sus seres queridos, pero para toda nuestra ciudad. Nosotros le enviamos nuestras condolencias a todas esas personas afectadas por esta tragedia. Quiero reconocer a nuestros socios penales, la oficina distrital de condado, que está dirigida por el señor Hackman. El compromiso hacia la justicia ha sido increíblemente útil para poder aclarar este caso. La policía sigue firme en hacer cumplir la ley. Vamos a apoyar a la familia Reiner y vamos a asegurarnos que todos los pasos se tomen con cuidado, dignidad y con una resolución absoluta. Gracias. Ahora vamos a tomar preguntas. Dígame aquí en el frente. Las circunstancias especiales es una situación en la cual uno de los factores enumerados que nos lleva a elevarlo a cierta manera a un caso de primer grado, cuando ocurre un asesinato de primer grado. Eso es muertes múltiples. Aquí tenemos 2, entonces por eso lo califica según la calificación de múltiples muertes para citar esas circunstancias especiales. Sí, él se halló con una investigación exhaustiva por la policía, sobre todo la División de Narcóticos y de Homicidio, con el servicio de alguacil a su vez. Así que damos las gracias por el trabajo que se hizo. No voy a hablar en detalles de lo que se halló ni nada que pueda empañar la investigación. No vamos a hablar de eso. No, muchas gracias. Esta es una pregunta que no puedo tratar tampoco si estaba bajo la influencia de drogas o no. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Las pruebas o cualquier prueba, si es que existe alguna de enfermedad mental, va a salir en las audiencias que van a ocurrir en el futuro. Anticipamos que después de la lectura de cargos, etcétera, el proceso para un caso como este es que en el momento apropiado, si existen pruebas de enfermedad mental, se va a presentar en el tribunal y en detalles como amerite la defensa. No anticipamos ningún tipo de retraso más allá de lo que está, sobre todo en un caso de homicidio de primer grado. Esto es una de las imputaciones más altas que se pueden presentar en cualquier persona. Y mientras hagamos la investigación de descubrimiento de pruebas, va a ser sólida, va a estar involucrado en el tiempo adecuado para poder revisarse también. Y vamos a analizar todos los factores que podamos encontrar para defender al señor Nick Reiner. Y entonces va, como sucede en todos los casos, no anticipo que sea muy rápido, por supuesto que no. Va a ser exhaustiva la investigación. No, en este momento no vamos a hablar de la causa de muerte ni la hora de la muerte tampoco. A ver, le voy a pasar entonces esto al jefe de policía. Yo soy el señor Hamilton, jefe de detectives. No tenemos información específica para darles a ustedes en este momento o la información que nos hayan dado las familias. Pero de ahora en adelante esa información se va a conversar en el sitio apropiado y en este caso será el tribunal.
¿Puede contestar esa? Sí, yo voy a contestar. Bien, específicamente fue arrestado en un área pública, en un área del parque cerca de la Universidad de California y el recinto universitario. Los oficiales se le acercaron, no hubo ningún tipo de indicación de que iba a resistir el arresto, así que no huyó ni siquiera. No hubo ningún problema para ponerlo bajo custodia y fue transportado a nuestra sede principal de la policía. Una pregunta por allá atrás, por favor. Se supone que uno de los alegatos es que se cometió un arma letal o se cometió el asesinato con un arma letal o con un arma o un cuchillo. ¿Dónde se ubicó o dónde se ubicará? Esa será una prueba que se presentará en el tribunal. Dos preguntas más, por favor, dos preguntas más. Aquí, una pregunta por acá. Le voy a dar la palabra al jefe para que conteste eso. No, perdón, no tenemos ese tipo de especificación. Estamos esperando a que el médico forense determine el momento de la muerte. Él está trabajando en esto ahora. Vamos a tomar la pregunta que está por allá atrás, ¿sí? Jefe, ¿usted puede contestar esa pregunta? En relación a cómo se enteró el Departamento de Policía, fue una solicitud del Departamento de Bomberos que llegó al lugar primero. Respondimos a su solicitud de asistencia en el lugar del incidente. Nuestros oficiales que iniciaron esa primera vista y entonces se determinaron que había sucedido un homicidio y entonces el Departamento de Homicidios tomó el cargo del caso en ese momento porque fueron avisados por el Departamento de Policía que fue avisado por los bomberos. Cualquier declaración que el acusado haya hecho en cualquier momento va a ser el tipo de prueba que vamos a presentar en el tribunal. Una última pregunta por acá, por favor. Un momento, por favor. Ya identifiqué a este caballero primero. Disculpe. No tenemos el tiempo estimado, se va a demorar. Sé que están trabajando en eso de manera acelerada, pero en el momento cuando tengamos el resultado de la autopsia no sabemos todavía. En estos casos, como cualquier caso, vamos a tomar todos los pensamientos y los deseos de la familia en consideración para tomar la decisión. Muchísimas gracias a todos. Juan Carlos, hay muchos detalles, llaman a no, advierten a no atender rumores, especulaciones, es lo que han dicho las autoridades, tampoco dan muchos detalles hasta el momento porque a especular sobre este hecho, tampoco dan muchos detalles porque es una investigación en curso, pero bueno, me gustaría tu opinión sobre lo que hemos escuchado en torno a esta actualización en la investigación de este terrible y lamentable hecho. Claro, Rey, y te digo una cosa, desde el domingo, cuando comenzábamos a escuchar, ¿no?, como las piezas de todo este rompecabezas, yo he dicho que esta información se ha manejado con extrema reserva. Te comento, aquí en Los Ángeles, que serían cerca de las 6 de la tarde, cuando ya se comenzaba a difundir la noticia de que ya no hablaban de ellos como víctimas de un asesinato. Se decía que eran 2 personas que habían encontrado muertas en la residencia de los Reiner, pero no identificaban que se trataba de ellos 2. Hablaban de la edad de 2 personas de 78 y 68 años, que son precisamente las edades que tenían ellos. Así que, y así se ha manejado por
todas estas horas que han pasado desde el domingo. Ahora, cosas que me llaman la atención, ¿no?, que pudimos escuchar en esta conferencia de prensa. Creo que una de las preguntas era la causa de la muerte y la hora en que se habían pronunciado los decesos de la pareja. Y lo decían ahí las autoridades, que no iban a dar esa información hasta que no se termine con lo que es la autopsia, ¿no?, que sería medicina legal quien puede dar esos datos, pues realmente como son, oficiales. Así que la gente se ha preguntado precisamente cómo fuese, digamos que el cronograma, las horas que pasaron mientras llegaron los bomberos, como también lo vimos, que fueron los primeros que llegaron a este lugar, a la residencia de los Reiner, que viven en un sector de Westwood, que es un sector, te diría yo, donde viven muchas celebridades y también personas importantes de la industria, ¿no? Te habla un poco también del nivel social de sus habitantes. Bueno, hablan también de un arma, un cuchillo, sin embargo, no dan detalles de esa muerte. Repito, no hay una causa todavía. Y respecto a los cargos que se espera se presenten el día de hoy, él hablaba, o se habló también de homicidio de primer grado, las autoridades estaban hablando de esto, y decía, creo que fue al comienzo, el fiscal distrital del condado de Los Ángeles, decía, pueden tener estos cargos una pena máxima de pena de muerte o de cadena perpetua. Pero de nuevo, no vamos a entrar en esos detalles hasta no conocer realmente la lista de estos cargos. Se decían que es un caso que son muy complicados, decían las autoridades, por tratarse de una familia, que hace más difícil y desgarrador, fue la palabra que utilizaron, los detalles de lo mismo. Y hay dos cosas que yo quería recordar aquí contigo. Estamos hablando de, por ejemplo, este año estuvimos hablando muchísimo del caso de los hermanos Menéndez, quienes asesinaron a sus padres en los años, esto fue ya, me vas a ayudar con las fechas, exactamente en qué año fue, pero recordemos que es un caso que volvió a la luz pública, que ellos estaban pidiendo que se reconsiderara su sentencia a cadena perpetua y bueno, aquí se repite un poco, es el hijo quien está supuestamente acusado del asesinato de sus padres y en el caso de ellos pues fueron los hermanos quienes fueron encontrados culpables de ello. Ahora, se habló también de una evaluación o valoración médica que es común en este tipo de casos, que se le estaría realizando a Nick Reiner, quien estamos viendo en pantalla en esta fotografía, para que él pueda asistir supuestamente, ya veremos qué pasa, a esta audiencia donde se le formularán los cargos oficialmente. Se habló que lo encontraron, la policía lo detuvo, creo que fue en el campus, y tú me puedes ahí también ayudar con eso, fue lo que entendí en la traducción, en el campus de una de las universidades más importantes de Los Ángeles y que no se opuso en ningún momento o no mostró resistencia a este arresto. Yo creo que muchas preguntas surgen, lo vimos en la conferencia de prensa, las limitaron por lo que veo y ya veremos qué pasa en esta audiencia de presentación de cargos y sabremos un poco más también de la parte defensora, quién es el equipo que lo va a representar legalmente a Nick Reiner. Rey. Vamos a ver qué pasa en esta presentación de cargos, nada más para recordarte, 20 de agosto de 1989, el caso de los hermanos Menéndez al que tú hacías muy referencia y por supuesto que nos vino a todos a la mente este caso justamente cuando en la tarde del domingo nos enteramos de esta terrible noticia. Yo te preguntaría antes de irnos, Juan Carlos, ¿cómo están los ánimos en Hollywood, ahí donde tú te encuentras, en Los Ángeles, por supuesto? Después de todo esto, se han generado múltiples reacciones desde la parte política, incluso no solamente desde el mundo del espectáculo, eso es por un lado, y por el otro también, ¿cómo se está dando esto o qué se sabe en torno al desarrollo de los funerales de Robert y su esposa, de Rob y su esposa?
Bueno, lo que te puedo contar es que definitivamente, mira, leyendo, recordando, escuchando testimonios de personas que conocieron a la pareja y uno lo piensa también cuando, se lo he comentado yo a los compañeros, cuando veíamos la imagen de Rob Reiner siempre pensábamos en un buen tipo. Y ayer, por ejemplo, Ron Howard decía que era un cineasta excepcional, que también Maria Shriver, tú sabes, fue ex primera dama del estado de California por haber estado casada con nuestro gobernador Arnold Schwarzenegger, pues ella decía que fue amiga íntima de la pareja, que fueron grandes amigos, que lloraban juntos, que soñaban juntos, que celebraban juntos y que esperaba que fueran recordados como personas talentosas, amables, divertidas, amorosas, decía, buenas y patriotas. Porque Reiner, tú también lo mencionaba yo antes en otro noticiero el día de hoy, él era un activista político. Él estuvo haciendo campaña, o por lo menos se expresó muy a favor de la aprobación del matrimonio civil por parte de parejas del mismo sexo, que fue un tema muy debatido aquí en California, si lo recuerdas. Pero también era defensor de los derechos de la población infantil, que tuvieran salud, que tuvieran educación. Y bueno, esos temas para él también, digamos que le generaron que quisiera o fuera crítico mejor del actual presidente de Estados Unidos en su momento, Donald Trump, y que fue lo que causó que ayer el presidente de este país reaccionara a su muerte, digamos que de manera nada empática e irrespetuosa, y que inmediatamente causó la indignación de muchos que se han pronunciado, artistas y políticos, frente a esa reacción que tuvo el presidente Trump en redes sociales, comentando la muerte de la pareja y específicamente hablando del carácter de Rob Reiner. En la estrella que tendrá Rob Reiner en este momento, me imagino que tiene en el Paseo de la Fama, habrá gente que ya sé que hay personas que han pasado allí a dejar mensajes, a dejar arreglos florales, pues celebrando una carrera muy importante, porque si tú piensas, varias de las películas que él dirigió se nos quedan en la imaginación, ¿no? When Harry Met Sally, por ejemplo, escenas específicas de esa película, o A Few Good Men, Jack Nicholson peleando en su personaje contra Tom Cruise en una sala de un tribunal. Pues yo creo que son cosas que quedan aquí, que es lo que vamos a celebrar quienes somos cinéfilos, y en este momento que estoy cubriendo esta noticia que está pasando, dejando de ser algo de entretenimiento para convertirse ya en una noticia judicial, ¿no?